Bueno, aquí estamos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pana Sapiens, este proyecto maravilloso que estamos haciendo para cada uno de ustedes y vamos a compartir hoy un tema bastante interesante, profundo. Hoy estamos desde Coliseo Restaurant, ubicado en San Felipe, en la octava avenida entre Avenida Caracas y Calle 9, y estamos tocando a propósito de que es Coliseo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Vamos a hablar de quiénes construyeron el Coliseo, el Imperio Romano. Gabriel, Suger, bienvenidos nuevamente también, parte de la conducción de este equipo de Pana Sapiens. Y hoy tenemos un gran invitado, mejor conocido como el Lucinchi del grupo, el doctor Carlos Ortiz, experto en Derecho Romano. M aquí. Así es. Bueno, Gabriel, Suger, iniciamos con las informaciones que nos tienen acerca del Imperio Romano. No, claro, un placer estar de nuevo acá y como siempre, bueno, digo yo, hay que iniciar por el comienzo, ¿no? Ahí está más claro. Palabras legendarias. Claro, palabras legendarias y ciertas. Pero, Roma, el Imperio Romano no, ya que viene eso mucho después. Como tal, se cuenta una leyenda, dicen que nacieron Rómulo y Remo, un par de gemelos que son hijos de Marte, que esa es una contraparte de los dioses griegos, pero romanos, que le cambiaron todos los nombres, pongámosle como planetas y tal. Luego, eso ocurrió. Copia china. Copia mala, casi nada. Adaptaciones, vamos a llamarlas adaptaciones. Adaptaciones. Y entonces ocurrió un problema entre ellos. Rómulo mata a Remo, y de ahí funda como tal a Roma. Eso por lo menos así dice según la leyenda, pero como aquí tenemos a nuestro gran amigo Lucinchi, bastante conocedor del Imperio Romano, entonces nos puede dar un poco más de una abrebocas de cómo fue el origen, que no estoy seguro que no fue tan legendario, por así decirlo, como lo pintan las leyendas. Por supuesto, cuando hablamos del origen de Roma, la ciudad eterna, por supuesto, todos conocemos la leyenda, la loba capitalina amamantando a Remo y a Rómulo, ellos siendo hijos de Rea, la sacerdotisa, y de Marte, y ellos a su vez, Rea siendo hija de Eneas, uno de los supervivientes de la guerra de Troya. Conocemos la leyenda, pero la posición de los historiadores es mucho más austera, si se quiere, mucho más sencilla y hasta lógica, y es el inicio de Roma como la fundación de 3 tribus principales, que es la primera, los latinos, habitantes de Lacio, lo que hoy conocemos como la península itálica, y su continua mezcla, su continuo sincretismo, si se quiere, la mezcla como tal, de estos latinos con 2 pueblos principales, que son los albaneses, un pueblo con el que lucharon bastante tiempo, y los etruscos, que eventualmente formarían la parte de la casta o la clase social más alta. De hecho, cuando hablamos de Roma, no hablamos ni siquiera del imperio en principio, no hablamos de la república, hablamos de un sistema monárquico. El monarca romano, como tal, el rex, se constituía como el gobernante de esta ciudad, y este gobernante, a diferencia del periodo helénico, de los reyes helenos, reyes griegos, no era un todopoderoso tipo Alejandro Magno, tipo Antioquío II, sino que era un miembro, un agente de la política romana. Tenía su desempeño en las funciones militares, políticas, religiosas, pero no era un gobernante todopoderoso, sino un escogido del Senado. Y el Senado era esta casta gobernante. De hecho, el Senado se constituye como Senatus Populus que Romanus, que es las sílabas que vemos siempre cuando se habla de Roma. Es el Senado y el pueblo de Roma. Y este era el cuerpo legislativo de este Senado, que es un grupo de alrededor de 100 a 300 ancianos en esta época. Eran personas mayores, de ahí el nombre de Senado, de Senectus, es decir, personas viejas, y entre ellos se escogía uno que iba a gobernar como Rex. Por supuesto, este Rex tenía todas las cualidades que se han hablado, y nosotros conocemos los 7 legendarios reyes de Roma. El primero es Rómulo. Rómulo constituyó rey después de matar a Remo, porque Remo cruza la frontera que Rómulo había dicho, hasta aquí va a ser Roma, en las 7 colinas. Remo lo desafía, cruza la frontera y dice, bueno, lo mato. Y todo el que haga esto sufrirá este mismo destino. En pocas palabras, la leyenda lo que le da más que todo de Rómulo y Remo
es como que algo, un sentimiento más sagrado, ¿no? Al origen más místico, al origen de Roma. Correcto. Y ¿cómo decirlo así? Haciéndolos más grandes que no, su linaje viene Sí. desde la guerra de Troya, haciéndolos Total. como que son más allá de la persona que fueron. Sí, o sea, estamos hablando de un imperio sagrado, una nación sagrada, pues. Algo que siempre vemos en casi todas las naciones. Sí, Somos sí, el sí. pueblo escogido. Sí, sí, sí. El Imperio Otomano precisamente también hacía lo mismo. Los sultanes otomanos, ellos decían que eran enviados por Dios o eran nombrados por el mismísimo Dios, como para poder gobernar sobre la gente, lo cual le daba como ese sentimiento sacro a su gestión. Sí, ese peso de autoridad. Sí. Fíjate que me parece algo curioso. Por ejemplo, sabemos que inicia el Imperio Romano en el 750 antes de Cristo, ¿no? Pero en el 450 antes de Cristo, que vendría siendo como 300 años después, se origina la ley de las 12 tablas, ¿sí? Para ser tan reciente en esa época, un imperio que tenía apenas 3 siglos de edad, ¿no? Comenzar a tomar la vanguardia, ¿no? de realizar estas leyes que tengo entendido que duraron un año en gestión. Sí, a través del decemvirato, es Sí. decir, unos patricios escogidos para ello. Era único en casi todo el mundo tomar la iniciativa de aplicar deberes y derechos, ¿no? Pero, Correcto. ¿qué me dirías tú, por ejemplo, a más profundidad de ese tema, curiosidades, de qué se trataba la ley de las 12 tablas? Puedes comentarme, a ver. Sucede algo interesante. En ese intervalo que menciona aquí Suger, con respecto a estos 300 años desde la fundación de Roma hasta la constitución de la ley de las 12 tablas, Roma se regía por lo que era el mores maiorum, que en latín significa la costumbre de nuestros ancestros. Este es lo que en la de derecho hoy conocemos como la costumbre formadora de leyes cuando no existe una disposición positiva, es decir, algo escrito, y entonces como no existía algo escrito, la ley estaba en lo que siempre se había hecho y la sociedad aprobaba. ¿Cuál era el problema de no tener algo escrito? Lo que todos conocemos, que las personas lo pueden tergiversar. Y en este caso los patricios, la clase social gobernante, obviamente aprovechaban la interpretación de la ley a través de los magistrados de decir, bueno, mira, la ley realmente te dice esto, hasta que los plebeyos, la clase social más numerosa, exigió, bueno, dinos cuáles son las leyes, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y que todos podamos manejar el mismo contenido. Y se ejerció tal presión hasta que eventualmente se constituyó lo que se conoce como el decemvirato, una comisión que fue a Atenas en el 464, fíjate, en el 464, y la ley se aprueba en el 451-50, en ese proceso, para estudiar las leyes griegas y traer ese conocimiento nuevamente a Roma, cosa que se haría muy adelante con Justiniano también, pero se formula esta ley de las 12 tablas. ¿Qué es lo que hace la ley de las 12 tablas? Poner las reglas del juego. Mira, ya vamos a hablar qué es esto. Por lo menos las primeras 3 tablas son derecho procesal civil. ¿Qué debemos hacer en caso de un auditio? ¿Cómo debemos proceder en caso de propiedades? Las otras 2 tablas, la 4 y la 5, habla de derecho sucesoral y derecho familia. ¿Cómo se hace la drogación? Cómo se hace una adopción en el mundo romano, que es totalmente distinta a la adopción que nosotros manejamos, a pesar de que hay algunos conceptos que sí entendemos. Cómo se hace, por lo menos las otras 2 tablas, la 6 y la 7, cómo se hace el derecho de servidumbre, que es decir, el paso común, la tabla número 8, que es derecho penal, cómo se hacen los crímenes, que no se maneja tanto en el ambiente romano, porque tiene un carácter más privado que público. Y cuando hablamos de las últimas tablas, el derecho sacro, que como dije en una ponencia anterior al podcast, constituye una forma de derecho constitucional para los romanos, que son normas inquebrantables para ellos. Prácticamente era la primera constitución. Prácticamente era como la primera constitución. Fíjate algo curioso que mencionaste ahora, lo que tiene que ver con el derecho constitucionario. ¿Sí? El derecho de la costumbre, de tomar lo que es costumbre como ley. ¿Sí? Eso lo vemos nosotros en derecho. En derecho, para todos los que nos están escuchando de abogados o futuros abogados que son colegas, es interesante escuchar que 350 años o 450 años antes de Cristo ya se está hablando de derecho de la costumbre, el derecho de la costumbre, que sería el derecho constitucionario, ¿no? Consuetudinario. Constitucionario. Entonces, también se estaba hablando ahí, según leí en unos cuantos párrafos, sobre
la ley del talión. Correcto. La ley del talión, que se trata de, cónchale, no recuerdo, recuérdame ahí que era ojo por ojo, Ojo por ojo, diente por diente. Eso también estaba en las tablas. No como tal, no como tal. Cuando hablamos de la ley del talión, recordemos que hablamos de ley mosaica. Y esta ley mosaica es netamente del pueblo judío. Ahora bien, fíjate lo siguiente, existe, porque todos los pueblos en la génesis de sus leyes siempre tienen disposiciones similares. Ok. Y es tanto así que el derecho en Roma, muy adelante, ya en la época de la República, naciendo el imperio, existe un libro comparativo de la ley romana con la ley mosaica y hablan de disposiciones similares. O sea, sucede esto, es ley mosaicarum et romanarum, es decir, comparación del derecho romano con el derecho mosaico. O sea, ya existía cierta comparación. No era que necesariamente el que daba muerte iba a ser asesinado, porque por ejemplo el padre podía dar muerte al hijo porque estaba dentro de su poder, porque él era el pater familia, el jerarca absoluto. Pero sí existían castigos muy brutales en la época romana. De hecho, uno de los castigos más fuertes de la época romana, aparte del ser lanzado a la roca Tarpeia, que era lanzarte desde el risco más alto que tenía Roma, era la damnatio memoriae. Si eras un político y lo habías hecho tan mal, se te borraba de los registros públicos para que la historia te olvidase. O sea, eras tan malo que la historia te condenaba a jamás ser recordado. Nunca exististe. Nunca exististe. Básicamente. Eliminado del juego. Eliminado. Eliminando book. Eliminado del servidor. Sí. Ni los registros de que se conectó. Imagínate en Latinoamérica. ¿Cómo sería eso? No, bueno, Alzheimer colectivo. Pasa que si decimos algo nos van a funar, pero... Hacer una pregunta un poco fuera de es muy random, por así decirlo, pero hoy en día, en la actualidad, en la época moderna, existe algo aparte de las leyes, que son las leyes que se rigen por el tema del derecho romano. Fuera de eso, existe algo más que traiga de eso, o sea, es decir, hoy en día existe algo que traiga de lo que viene siendo no solo la cultura, sino algo directamente del Imperio Romano que se mantenga por así, tangible. Un legado romano. Un legado que sea muy natural de lo que era antes del Imperio Romano. Sí, por supuesto. De hecho, hay muchas ideas que pervivieron en el derecho romano y en la República e Imperio Romano y que hoy en día las vivimos. Y quizás no nos damos cuenta. Un ejemplo, para ser preciso, la organización militar romana. La organización militar romana pasó de ser el imperio, es decir, pasó de la República, cuando eran soldados ciudadanos, cada quien iba a la guerra por su deber ciudadano, a ser un imperio profesional, es decir, un ejército de personas que se dedicaban netamente a esto. Y un sistema de auxiliares que eran personas no ciudadanas, servían en el ejército romano cierto tiempo y se les otorgaba ciudadanía. Y es un ejemplo, algo que perdura, por ejemplo, en el ejército estadounidense, y muchos otros países utilizan eso. Bueno, si tú sirves cierto tiempo en nuestras Fuerzas Armadas, se te concede como recompensa parte de tu dinero, se te recompensa con la ciudadanía de esta nación. Entonces, ese es un ejemplo de algo que perdura, a pesar de que la gente nunca lo asocia al derecho, a la parte romana. O sea, es prácticamente el origen del cuerpo militar como una doctrina y una disciplina, una profesión como tal. Y es interesante porque darle derecho a ese aspecto es lo que les dio como que esa ventaja militar tan imponente. Esto estoy pasando un poco más a lo que es la República, ¿no? O sea, ya que la habías mencionado antes. Esta, si mal no me acuerdo, pasa por el último rey, el cual se me escapa el nombre, si lo podría decir. Tarquinio el Soberbio. Llamado el Soberbio, el cual fue, curiosamente, tan malo, pero no fue borrado, así que no fue tan malo como para llegar a eso, pero fue lo suficiente como acabar como tal con la monarquía que estaba ahí puesta y pasaron a ser una república como tal, República Romana. Este es un periodo que interesante, aunque no es casi como que un poco olvidado, ya que la gente no lo menciona tanto, pero aquí es en donde más se pone... En este hermoso podcast es donde vamos a explorar, es donde vamos a explorar la idea. Esta parte de la vida de Roma como república es donde más se ponen ahí las nuevas leyes y se cambia cómo se forma. Sigue el Senado sobreviviendo del paso de la monarquía a este paso de república, pero también cambia que ahora si no recuerdo que cada año va a haber, no me acuerdo si era dos cónsules que van a ser escogidos cada año, que serán los representantes del pueblo.
para poner como propuestas leyes, hablar con el Senado, y que de ahí se van a hacer asambleas populares en donde el pueblo decidirá qué es lo que escoge como tal, si dice que sí, que si no, pero que como tal ellos tienen el poder y el Senado es más como un supervisor que los aconseja de cómo pueden ser estas leyes, que si están bien o cómo deberían modificarlas para que los aprovechen mejor. Para que nos hable un poco sobre cómo fue este periodo, ya que es curioso cómo el Senado sobrevive a pesar de todo, pero el rey no, es algo que decide o quitar completamente. Fíjate lo siguiente, cuando hablamos de república, hablamos en la parte romana de la res pública, que es donde viene el nombre, es decir, la cosa de todos, la cosa pública. Ya no estamos hablando simplemente del poder detentado por unos pocos, sino del poder sustentado por todo el pueblo. La participación muchas veces desiguales de los patricios y los plebeyos. Ahora bien, sobreviven instituciones de la parte monárquica. Por ejemplo, ya no existe el rex, pero existe el interrex, es decir, un interrey que viene a suplir las necesidades cuando los cónsules, por ejemplo, mueren en batalla. Los cónsules, siendo dobles, es decir, 2 personas nombradas por el Senado para gobernar por un año, después de haber sido escogidos por votación, tienen siempre el imperium militar, es decir, la capacidad de llamar a las armas a los ciudadanos y guiarlos hacia la batalla. Como pasa en todas las guerras, podrían haber muerto. Y si morían, sobrevivía este interrex, es decir, una especie de mini rey que gobernaba por 5 días hasta que le pasaba el poder a otro senador. Sí, duraba solamente 5 días hasta que conseguían un cónsul. ¿Qué pasaba? La república se dio cuenta que este gobierno era insostenible y nombra la figura del dictador, el dictator. El dictator es un cónsul al que se le dan poderes extraordinarios de emergencia para que gobierne por 6 meses sin ningún impedimento, salvo las leyes sacras, por supuesto, que por eso decimos comparación al derecho constitucional. Se suspenden todas las garantías menos las más importantes. Ahora bien, este cónsul tenía ese poder para hacer todo lo que él quisiera estos 6 meses, pero después de estos 6 meses debía entregar el poder. De hecho, para ligarlo un poco con la historia venezolana, cuando Francisco de Miranda habla sobre la figura del dictador aquí en Venezuela, hace referencias al dictador romano, a la figura de concentrar todos nuestros poderes en esto, para, mire, denme todos los poderes a mí para yo poder convocar a las armas a quien yo digo, es decir, conscribir y poder librar esta guerra de independencia. Claro, nada más la palabra dictador ya hoy tiene connotaciones fuertes, pero por eso lo destituyeron. Es impresionante la influencia que tuvo la doctrina romana, la estructura política romana en todo el mundo occidental. Totalmente. O sea, tuvo tanta influencia que tanto ley, tanto el idioma, que conocemos muy bien que todos los lenguajes románticos provienen del latín. Correcto. Sí, a pesar de que lamentablemente el latín ya es una lengua muerta, sin embargo es muy bonito escucharla. Es muy bonito escucharla porque tiene una entonación muy especial, muy particular. Siempre te sirven tribunales. Siempre te sirven tribunales, sí. Ahí es donde sigue viva la lengua. Ahí es donde sigue vivo. Los seminarios. Pero de resto, las lenguas románticas serían el francés, tengo entendido, el italiano. Correcto. El español, el alemán. Portugués. El alemán allí, lo que pasa es que tiene otras raíces. Sí, y el portugués. Portugués. Creo Correcto. que esas son las Y más el inglés conocidas. también. Y el inglés. Ajá. No, pues prácticamente la mayoría. Sí, sí. Me parece súper interesante cómo el dictador, que todo el mundo lo ve como lo peor del mundo, fue algo puesto para emergencia solamente. Claro, uno, ahora que lo ve en retrospectiva, puede ver cómo claramente eso puede ser abusado. Alguien que tenga ese poder y después de 6 meses diga, ¿sabes qué? Mejor no. Pero como pensaron eso, hicieron cuenta de que solo era para emergencias y ahora es básicamente para decir a alguien que básicamente usurpa. Es un término peyorativo, ya es un término peyorativo. Algo que cambió con el pasado. Fíjate que muchas figuras en Roma, durante la época republicana, utilizaron el título de dictador. El más famoso de ellos es Cincinnatus. Cincinnatus fue un político romano que se le otorgó total poder durante las guerras romanas y él logró sus cometidos militares y tenía un ejército poderoso. Él podría haberse declarado rey si quisiera, pero terminado su mandato lo que hizo fue, bueno, me voy a mi campo, me voy a granjero y de todo.
Fíjate que también nos tienen a nosotros, por ejemplo, el Ius Posseditis Iuris, que es lo que posees, Sí, el derecho de seguirás posesión. poseyendo. Correcto. De hecho, uno de los conflictos que tiene Venezuela actualmente con el Esequibo es el Ius Posseditis Iuris. Totalmente. Pero también está el derecho histórico de Venezuela de poseer. Entonces, hay dos principios que chocan y ambos provienen de la doctrina romana, ¿no? Total. Pero vamos a ir a la expansión del Imperio Romano. ¿Cómo es que nos hicimos imperio? ¿Cómo se hizo imperio? Bueno, debemos hablar en este caso como tal de una república romana incipiente. O sea, la república romana se va desarrollando, sus instituciones políticas se van perfeccionando, existen diversas pugnas sociales que van conformando todo su cuerpo político. Empiezan los magistrados como tal a detentar sus posiciones políticas. Hablamos de un prétor, hablamos de un censor que regula la población, hablamos de un cuestor que se encarga de todo el tesoro romano, del tesoro público, y esta república romana es probada en dos eventos fundamentales. Las primeras son las guerras púnicas. Las guerras púnicas son esenciales para la historia romana. Las guerras púnicas son aquel conflicto armado que tiene la incipiente república romana contra el gran imperio, porque se podría decir hasta imperio de Cartago, un imperio comercial, un imperio marítimo. La Roma de ese momento ni siquiera tenía una armada, no tenía barcos, los únicos barcos que tenía eran mercantes. Ellos son un pueblo netamente de tierra y viene esta disputa territorial por la parte de Sicilia de decir, bueno, esto es mío y los romanos no, yo tengo intereses aquí, estalla la guerra. Y también que de hecho Roma estaba bastante cerca de cuerpos de agua, así que estaban completamente vulnerables ante un ataque marítimo. Totalmente. Sí. O sea, Roma tiene que adaptarse en este momento y a través de su constante uso militar, a través de sus nuevas políticas militares de ciudadanos, soldados que costean su propio ejército, costean sus propios equipos. Por eso la distribución del ejército romano de la República en primera, segunda y tercera clase de soldados, incluso hasta cuarta. Los soldados más pobres eran vélites, se les decía vélites, y lo único que cargaban era un sombrero de zorro y lanzas, jabalinas. Y una chancleta de tirar. Una chancleta y bueno, el favor de Júpiter. Por favor, de Sobreviven bueno. Y conforme vas sobreviviendo y vas ganando recompensa y todo, bueno, aspirabas a hacer un hastatu, luego un tríceps y luego un triari. Y cada uno era más armado, más experimentado que los demás. De hecho, ese sistema romano fue el que ganó las guerras púnicas, porque los soldados más jóvenes morían, pero los soldados experimentados ya estaban frescos para entrar en el combate. Y Cartago tenía experiencia en guerra marítima, pero no tenía experiencia en guerras terrestres. ¿Y qué hicieron los romanos? Vamos a transformar toda guerra marítima en una guerra terrestre. Vamos a diseñar barcos que golpeen sus barcos y de una vez los abordamos. Y claro, qué manera de hacer un hack, totalmente. Y así se fue como todo, por así decirlo, pueblo en desarrollo, que poco a poco se quiere ir expandiendo, comienza primero con Sicilia y poco a poco va abarcando todo el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo, la Segunda Guerra Púnica con el famoso Aníbal Barca, años de guerra, El 20 codiciado años de guerra. Mediterráneo. La Tercera Guerra Púnica, donde Impresionante. por fin se destruye Cartago y se le echa sal a su tierra para que no vuelva a crecer nada. Sí. Cartago de lenda es, decía uno de los senadores que se llamaba Cato, que decía, siempre que terminaba una locución en el Senado decía Cartago de lenda es decir, yo pienso que Cartago debe ser destruida. Y hoy en día se utiliza esa locución para decir, yo estoy fiel en esta opinión. Cosas locas de los romanos. Su segundo evento más importante, la conquista de Grecia. Eso fue La lo que- conquista de Grecia, su participación en las guerras macedónicas. Después de que se murió Alejandro Magno y como el troll más grande de la historia dijo, bueno, ¿a quién le pertenece tu imperio? ¿Quién va a ser tu heredero? Y Alejandro muere diciendo Calisti, que en griego significa alma fuerte. Y todos sus sucesores dicen, bueno, yo soy el más fuerte. Y se empezaron a matar por años se fracciona su imperio y eventualmente las pequeñas ciudades-estado griegas le piden auxilio a Roma. Y Roma interviene progresivamente más hasta que en el 146 a.C. interviene totalmente y toma control de las provincias de Macedonia y del Peloponeso. Hay un asunto ahí importante, según varios historiadores que he leído. Ellos dicen que ¿quién conquistó realmente? ¿Grecia o Roma? Y ahí se crea un debate porque, ok, si bien Roma toma el control político de Grecia y militar, pero
el que realmente predomina en cultura, religión y filosofía, ¿ok? Fue Grecia. Total. Entonces, todo ese conocimiento académico, todo ese conocimiento filosófico, todas esas costumbres se fueron expandiendo a Roma y prácticamente tienes como que una fusión Total. de poder militar romano y cultura y conocimientos griegos, ¿no? Y ahí es donde se tiene la estética, una nueva estética del Imperio Romano. Totalmente. De hecho, fíjate, en las epístolas de Horacio hay una frase muy conocida que se llama Graetiam cactam ferum victorem cepit, es decir, la Grecia conquistada a su vez conquistó a sus fieles cautivadores. Es decir, la influencia de los griegos, bueno, fuimos conquistados, pero ahora ellos son más griegos que nosotros. Ellos agarraron instituciones griegas, influencias griegas. Escipión, que fue el quien derrotó a Aníbal Barca en la Segunda Guerra Púnica, era total proheleno. Él decía que las cosas, la filosofía griega, la astronomía griega, todo eso teníamos que adaptarlo a Roma. Y la Roma se helenizó, se volvió griega. Y de hecho, desde antes de incluso eso, ya que después de todo fueron a estudiar para agarrar las leyes y el conocimiento que tenían la gente de Grecia para adaptarlo en ese tiempo. Así que se puede decir que mucho antes ya habían sido conquistados, solo que era cuestión de tiempo a que todo el mundo fuera adaptándose. Total, es que puedes conquistar un pueblo militarmente, como lo hizo Grecia, pero poco a poco vas teniendo la influencia, y la influencia se va permeando. Primero lo hizo sutilmente, por ejemplo, cuando hablamos de las leyes de las 12 tablas, eso fue inspirado mucho en el trabajo de Solón, y Solón fue un tirano en la antigua Atenas. Parte de esas leyes de las 12 tablas fue adaptado de esos griegos. Ahora, una vez conquistada la península griega, ya el paso cultural era inevitable. O sea, y lo veremos más adelante en el podcast cuando hablemos de la división del Imperio Romano, cuando se divide en un occidente mucho más romano y un oriente mucho más griego, más proheleno, que es un tema súper interesante. ¿Qué pasa con la ciudadanía griega? La ciudadanía griega, Grecia como tal pasa a ser provincia, y como es provincia, las personas que allí viven siguen siendo ciudadanos de segunda clase. Hay que recordar algo muy importante en la Roma de este momento: la ciudadanía romana no le pertenece a todos los habitantes que están bajo el gobierno romano. Para ser ciudadano romano necesitas 3 estatus: civitatis, libertatis y familiares. Es decir, ser una persona libre, ser jefe de familia, civitatis, familiares y libertatis. O sea, necesitas 3 cosas. Necesitas ser libre, necesitas ser jefe de familia y necesitas ser hábil en derecho. Y no todas estas personas no se podían ni siquiera considerar ciudadanos, eran simplemente segunda clase, si se quiere. Provincianos, así. Provincianos, y para ellos el derecho de gente o el ius gentium. ¿Pero crees que las cosas habrían cambiado si el Imperio Romano fuera un poquito más inclusivo en permitirle a sus ciudadanos pertenecer a... Pasa que entendemos que en aquel contexto mantener tu ciudadano, tu raza, tu etnia separada de las demás era como que la tendencia de la época. Claro. Pero si fuese sido a lo contrario, creo que la tendría un poco más fácil. Fíjate que hay un ejemplo interesante cuando ya hablamos propiamente del Imperio Romano. El emperador Caracalla declaró la ciudadanía romana universal. Okay. Todos los que estuvieran bajo el territorio considerado romano eran ciudadanos universales. O sea, desde el momento en el decreto del emperador se consideran ciudadanos romanos. Y eso más bien trajo problemas al momento de administrar, por la parte tributaria, la parte de los auxiliares militares, la parte de la administración. Ahora todos son ciudadanos romanos, entonces todos pueden acceder al mismo sistema de justicia. Este es un sistema demasiado grande y no se da abasto, cosa que, bueno, no sé en qué países pasa. Cosas así. Entonces, esas ideas fueron aplicadas mucho más adelante con resultados no tan buenos. No tan buenos. Fíjate, después de Grecia, en cuanto a la expansión, ya tenemos a un imperio romano después de Grecia, que domina una gran costa del Mediterráneo. Más allá de Grecia, ¿qué es lo que logramos? Ya tenemos fuerza militar, una organización política poderosa. Totalmente. Y prácticamente los mejores en el mundo, ya en ese momento. Empieza la expansión, la expansión, digamos, indiscriminada, porque la República Romana, así como hizo Atenas cuando conformó la Liga de Delios,
de tener tanta influencia, dijo, quiero más, quiero ver hasta dónde llego, quiero ver hasta dónde mis tropas pueden hacerlo, estoy en mi prime, si se quiere. Y eventualmente fue conquistando y conquistando y subyugando más pueblos hasta que se vuelve insostenible. Se vuelve insostenible por muchos factores que eventualmente traen el decline de la República. Ok, que eso es lo que comentaremos en la siguiente parte. Así es. Bueno, los dejamos hasta aquí y nos vemos, Un mis placer. Pana Sapiens. Estemos atentos.